Y bueno, yo creo que podemos aprovechar ahorita para empezar a retomar o traer a colación un sueño que está referido en el artículo que les mandé por WhatsApp. No sé si lo vieron o les leo el sueño. Sí, pero sí, bueno, no lo puedes leer también. Está bueno. Bueno, está en el capítulo 7 que se llama el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, que se llama sobre la psicología de los procesos oníricos. Em, Freud, es muy famoso este capítulo, parece finalmente ser el capítulo más importante del texto de la interpretación de los sueños, porque realmente empieza a presentar ahí Freud ya toda lo que sería la lógica del aparato psíquico completo, eh, desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces es un texto muy, muy importante. Empieza hablando ese texto con los sueños, la historia de las investigaciones de los sueños, etcétera, el sentido de los sueños, el cumplimiento del deseo, la función del sueño, como esta función eh, que sería el permitir el dormir mismo, etcétera. Pero llega este capítulo y dice, a partir de ahora sí, no va a haber nada ya conocido, ¿no? Como que empieza lo propiamente psicoanalítico en ese capítulo. Y ese capítulo empieza justamente con la enunciación de este sueño, el sueño de el padre, no ves que me abrazo. Se los voy leyendo en lo que van llegando también. Más allá de que les pasemos, digamos, la paginita, serían tres paginitas, pero se las voy leyendo y vamos abriendo los temas. Entonces es la página 504 y dice Freud, entre los sueños de que he tomado conocimiento por comunicación de otras personas, hay uno que tiene un mérito particular para que lo consideremos ahora. Me fue contado por una paciente que a su vez lo escuchó en una conferencia sobre el sueño. Su verdadera fuente sigue siendo desconocida para mí, pero a esa dama le impresionó su contenido, pues no tardó en resoñarlo, vale decir, en repetir elementos del sueño en un sueño propio a fin de expresar mediante esa transferencia una concordancia en un punto determinado. Las condiciones previas de este sueño paradigmático son las siguientes, ¿no? Ahí vemos y seguimos este método, este esquema de cómo analizar, cómo hacer una interpretación psicoanalítica completa que les mandamos y que sería bueno que también lo comentáramos. Dice, un padre asistió noche y día a su hijo mortalmente enfermo. Fallecido el niño, se retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta abierta a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo, rodeado de velones. Un anciano, a quien se le encargó montar vigilancia, se sentó próximo al cadáver, murmurando oraciones. Luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama, le toma del brazo y le susurra este reproche. Padre, ¿entonces no ves que me abrazo? Despierta, observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido y la mortaja y un brazo del cadáver del cadáver querido, quemados por una vela que le había caído encima encendida.
Bueno, puedo seguir lo que sigue, pero mejor, primero mejor me quedo aquí para quedarnos con la impresión y los comentarios, que es el propósito. Los comentarios que puede despertar este sueño. ¿Sí lo escucharon bien o lo vuelvo a leer el sueño? Pues si fueras tan amable, porque perdón, voy llegando. Bueno, leo la más la partecita del sueño. Gracias. Dice, un padre asistió noche y día a su hijo mortalmente enfermo. Fallecido el niño, se retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta abierta a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo, rodeado de velones. Un anciano a quien se le encargó montar vigilancia se sentó próximo al cadáver murmurando oraciones. Luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama, le toma el brazo y le susurra este reproche. Padre, ¿entonces no ves que me abrazo? Despierta, observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido y la mortaja y un brazo del cadáver querido quemados por una vela que le había caído encima, encendida. ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre de este sueño? ¿Qué les evoca? ¿Qué les hace sentir? Es que creo que ahí de primer momento parece como si hubiera sido una continuación, o sea, no tanto como un sueño, sino una continuación de lo que estaba viviendo, ¿no? Creo que es un poquito esa parte. Okay. Bueno, yo he escuchado muchas interpretaciones al respecto. Una de ellas va por, incluso en este artículo que nos enviaste, que sigue la línea del cumplimiento de un deseo del padre, en el que pues prolonga la vida del hijo, aunque sea en esas condiciones. Otra que se me ocurre que también puede ser como un deseo autopunitivo por parte del padre por haber dejado el cuerpo del hijo querido en responsabilidad del otro. Uh-huh. Sí. Exacto, bien, bien. Sí, ¿no? La interpretación clara, evidente, es la de la prolongación de la vida de el hijo. Sí, pero Freud, vamos, ni siquiera Freud tuvo que interpretar el sueño, ¿ah? Ya venía interpretado, no podemos hacer asociaciones libres, no sabemos realmente quién lo soñó. Hace ahí Freud una serie de suposiciones que sí, en verdad, esa frase empieza a hacer el recorte del contenido del sueño y esa frase de que no ves que me abrazo. Fíjense el sueño, ¿no? Es el niño a un lado de la cama, lo agarra del brazo y le murmura al oído. Ahí está. A propósito de lo que hemos venido también tocando en relación a los objetos A, ¿sí? La mirada, la evocación, la escucha, lo genital, lo anal, pero sobre todo este asunto de la mirada. Entonces, tenemos por lo menos dos objetos, ¿no? O dos vías, tanto la escucha, o sea, lo que este soñante escucha,
Lo que siente en el brazo, seguramente siente que lo agarra del brazo y le susurra y le dice, a través del oído le dice, ¿no ves? O sea, hay algo que le entra por el oído, por la voz, por el discurso, y lo saca por la mirada. ¿Qué no ves? ¿No ves que me abrazo? Bueno, Freud dice, esa frase del me abrazo puede ser que era parte de todo el periodo anterior del hijo, cuando tenía las fiebres. eh, Decir, reclamar, quejarse Reprochar. de la fiebre, ¿no? Y, en fin, el sentimiento de culpa, efectivamente, que no necesariamente se reduce a la culpa de dejarle encargado al anciano cuidar del cadáver, sino, dice Freud, muy probablemente otra culpa anterior, algún otro tipo de reproches. Pero Lacan realmente pone la atención en lo que es la mirada y lo que es la voz. O sea, cómo se configura el contenido del sueño, ¿no? A través de dos objetos claves, que es la voz y la mirada. Y, bueno, como vieron en el artículo, hay varios ahí avances, podemos profundizar en lo que dice Lacan, pero yo quiero que seamos francos, a ver quién se anima, seamos francos y qué tema está tocando este sueño. Bueno, Freud a través de este sueño. ¿Por qué, por qué nos pondría como ejemplo? Lacan llama a este sueño como un sueño paradigmático de la realidad fallida. Dice, ¿será este un homenaje a la realidad fallida? Está ahí en el artículo, ¿no? Y está tal cual en todos los comentarios que hace Lacan. Entonces, antes de como que extendernos en eso, creo que hay que ver qué es paradigmático de qué. Es más, me atrevo y me animo de una vez a empalmarlo con el déjà vu de Freud, que no sé si lo pudieron leer. Ahora sí que el déjà vu paradigmático. Si lo tienes el déjà vu. Pero bueno, ahí lo tenemos ahí en el WhatsApp. Pero lo pongo así. El déjà vu, tengamos presentes, el déjà vu de Freud, el tema del déjà vu, digamos, en general, y el trabajo psicoanalítico que hace Freud de ese déjà vu, y este sueño, el del padre no ves, que me abrazo. A ver, para decirlo con otro formato que hemos venido trabajando, que quiero inculcarles, de pensar, de que hay dos maneras de pensar y de vivir y de existir prácticamente, ¿no? Con el psicoanálisis o sin el psicoanálisis, ¿no? De ahí, digamos, el título de Psicoanálisis y Civilización, que ya nos hacían
la pregunta el otro día de por qué psicoanálisis y civilización, o por qué por qué hacer esa distinción. Y hemos dicho que por un lado pues está la posibilidad de introducir en el mundo y en la explicación de los sucesos del mundo humano al sujeto del inconsciente o no. El sujeto del inconsciente y junto con eso la responsabilidad subjetiva, etcétera, o no. O el mundo del yo sería representante más claro de la civilización como tal, sin el psicoanálisis, en donde más bien se tiende a desconocer al sujeto del inconsciente, a la responsabilidad subjetiva plena, la pulsión de muerte, bueno, más allá del principio del placer, el goce del sujeto como tal. Entonces, fuera del psicoanálisis, en el campo de la civilización y del yo, ¿a dónde nos remite el déjà vu y sueños como estos? Como el de padre, ¿no ves que me quemo? Y pum, despierta el padre y efectivamente se está quemando el cuerpo. O sea, no es cualquier sueño. No es como nosotros, ay, es una pesadilla y desperté y, qué bueno que ya desperté de la pesadilla. ¿Cuánta agitación tengo? No. Aquí hay una continuidad muy particular. Dice Freud, lo más lógico habría sido el despertar abrupto, en cuanto empezaba el fuego, el incendio, el despertar y correr e incluso evitar que se quemara el cadáver. Pero hay una implicación aquí, todo eso sucede y el sujeto, el soñante, queda un tiempo como que atrapado en el sueño, sin esa posibilidad de despertar, porque hay algo en el sueño que a nivel del goce le va a ser más representativo y a nivel de su propio deseo más significativo que simplemente el despertar e ir a regañar al anciano y apagar las velas. ¿Por qué sueña esto? Ok, sí, prolongó la vida del hijo, pero, y este susurro, este murmuro escalofriante, y ese reclamo, después despertar y efectivamente ver que se está quemando el brazo, ¿qué le lleva a pensar a la civilización, al yo, sin el psicoanálisis, estos sueños, estos formaciones del inconsciente? Bueno, a mí me parece que definitivamente es un reproche, ¿sí? Que imagine el padre que pudo haberle hecho el hijo por un descuido en la vida. Ignoro cuál, pero esto me remite desde ahorita que reescucho el sueño, ¿sí? Que hace años es lo que yo pensé, pues en ese sentido de hay un reproche del hijo y bueno, así, para dejarlo así, por algo que pasó. Bueno, esa es Sí. una interpretación ya con tintes psicoanalíticos. A ver, pero Verónica Carrillo, ¿estás ahí? Dice que sí. Aquí estoy. Bueno, si puedes agarrar el micrófono porque describe y creo que su audio está mal. Bueno, pero nos dice, ¿tiene que ver con las creencias religiosas acerca del infierno? Pues Es un ejemplo, eso es una posibilidad de lectura de la civilización y del yo.
¿Alguien está de acuerdo con Verónica o quisiera abundar en lo de Verónica para usar el micrófono? Es que a mí no me quedó claro esto de Verónica. A ver, Verónica. Y como yo pensaba como una culpa ahí que no está resuelta, ¿no? Eso es psicoanalítico. Tal vez tal vez por ahí va lo de Verónica, pues en el sentido de bueno. lo religioso. A ver, síguele. Sí. Yo creo que... Síguele, Olga. Sí, justamente cuando un sujeto, sí, se siente culpable por algo que sabe que tiene que ver con su responsabilidad, ¿sí? Busca la salida, la mayoría del pueblo mexicano, estoy en ese sentir, ¿verdad? De que buscan el perdón y buscan justamente a través de lo religioso, ¿sí? Como una posibilidad de que mágicamente desaparezca esa culpa. Bueno, desde la civilización pensaríamos la culpa, sí, en términos, por ejemplo, del infierno y la propuesta religiosa del infierno, exacto, ¿no? Como un destino de alguien muy culpable, por ejemplo, ya, imperdonable, ¿no? Que no se fue al purgatorio, se fue al infierno, seguimos con la Divina Comedia. Y si va por ahí, seguro, por lo menos ya la idea de que hay un alma que no muere, ¿verdad? Que tiene, según la propuesta religiosa, que tiene que vivir, por eso no muere, que tiene que vivir eternamente, por eso no muere, ya sea en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Nota ahí que probablemente lo realmente angustiante es lo eterno, independientemente de donde se encontrara el sujeto, en el purgatorio, cielo o infierno. Pero ya tenemos esa lectura de que hay un alma que no muere, que anda por ahí rondando y que puede estar, por ejemplo, en el infierno, o sí, está Aranza y Fernanda. Aranza, ¿sí ibas a hablar? Sí, bueno, yo es que Después Fernanda. Pensaba un poquito como esta parte que dices, ¿no? De qué podemos pensar como de lo inmediato del lado de la civilización. Yo pensaba, no sé si como tal una superstición, o sea, como llamarlo de esa forma, pero tal vez la gente puede pensarlo como, claro, si lo estaba soñando, por eso se cumplió como por algo lo soñó y por algo se quemó, ¿no? Tal vez como una parte, pues es que no sé si llamarle como tan supersticioso o algo similar. Muy bien. Y supersticioso entiendes, sobre todo según lo que hemos visto, lo que hemos leído, entiendes por supersticioso la creencia en... Pues en algo que, ¿cómo decirlo exactamente? Pues como en algo divino o sea, que la gente lo ve como algo que está, es que no sé cómo decirlo, que ya va a estar dado o que va a surgir así porque tiene que ser así, ¿no? Como por algo grande, así ¿o no? Bueno, está bien. Y algo grande, bueno. A ver, Fernanda. Hola, hola. A ver, sí, ya me ordeno las ideas porque me acabo de revolver un poco. A ver, bueno, yo creo primero que no hay tantos datos como para interpretar el sueño, pero más allá de eso, yo creo que el sueño lo interpreta el analizante más que el analista,
sea, quien le va a dar los significados a todo eso que él soñó, no debería, creo yo, ser Freud o incluso uno mismo, ¿no? O yo, por ejemplo, sino el que lo soñó, porque finalmente él es el que va a darle un sentido y una significación a todos los símbolos que ahí aparecen. Bueno, estás hablando con tintes psicoanalíticos, como dice aquí Es Verón. que a eso voy. Si el sueño es inconsciente, aun cuando al parecer es como que ya se interpretó solito el sueño, yo creo que esos sueños serían a lo mejor un poco más complejos de entender, porque aparentemente está resuelto. Ah, sí, se siente culpable porque el hijo, pero hay un lenguaje inconsciente, justamente porque en la realidad del yo, en la verbalización, en la conciencia, no se le puede poner nombre a eso que está sintiendo. Entonces lo traslada a un sueño. Entonces me parece mucho más complejo porque aunque aparentemente está resuelto en sí mismo o interpretado en sí mismo el sueño, hay un carácter inconsciente, que entonces no podríamos hablar de civilización en tanto que es inconsciente. Y la civilización tiene que ver mucho con cómo el yo se expresa en su cotidianidad, en sus ideas, en sus expresiones, ¿no? Donde entraría la religión. O sea, hay algo más allá, ¿no? De la religión y por qué alguien se refugia en una religión o supersticiones, ¿no? Ahora, si se habla de culpa, y digo, ya viéndome así bien volada, ¿culpa de qué? O sea, el aparente es por lo que no hizo en la realidad, pero volvemos a la parte inconsciente. ¿De verdad es esa la culpa o qué culpa hay si es que la hay? Y bueno, eso lo tendría que decir el señor que soñó, ¿no? Pero a mí se me dificulta mucho el tratar de concebir un sueño desde una parte de civilización, sino hay algo ahí que está como para descifrarse, que es como una trampa, ¿no? Que pone la psique para dar un mensaje que está como en clave, ¿no? Como esto de dragones y calabozos, ¿no? O sea, hay un mensaje que no se descifra y que no cualquiera lo va a entender. Ok. Pero, bueno, algo así. Muy A mí, psicoanalítico el comentario y cierto que se te dificulta pensarlo fuera del psicoanálisis. Es a raro, mí ¿eh? se- Es raro, o sea, no sé, yo, a mí me queda clara también la perspectiva de la civilización. Se los intento compartir. Está bien que no, a mí que se me piensen ocurre, analíticamente, pero a mí se me ocurre a algo ver, del lado de la civilización, a ver. mm, que em, y por ahí hay un articulito de Freud donde hablan algunos filósofos al respecto del sueño y dicen que el sueño como dicen, como una realidad curativa. Con lo que sueñas, te curas de algo que en vigilia no puedes. Y otra es que los sentimientos que tienes en vigilia se mimetizan, no, lo que sueñas se mimetiza con sentimientos que has tenido eh, en el sueño. Pero sí, me llamó la atención esta parte, digamos, curativa que pueden tener los sueños. Bueno, Tensuna. Se los pongo así, vamos, para que vayamos. ¿Qué tal Yo si este pensaba señor, algo el más. soñante, les cuento esto? Imagínense a este soñante a unos 2, 3 días después,
ya enterraron al niño y todo, y le platica a su amigo lo que pasó y lo que soñó. O sea, le dice, ¿cómo ves que me fui a dormir y soñé que mi hijo me decía en el oído, padre, ¿no ves que me abrazo? Si ustedes son el amigo, ¿qué sienten? Bueno, no ustedes, el amigo de un amigo, que ustedes son muy psicoanalíticos, está bien. ¿Tú quieres decir? Bueno, yo pensaba, ¿Tú qué tal? sí, como en esto de la superstición. ¿Se escucha? Sí, Sí. Como de la premonición, ¿no? Como un tanto así como una especie de déjà vu o de como sueño premonitorio, ¿no? Donde en el sueño se anticipa a lo que está pasando, ¿no? O sea, sería como una respuesta que creo como clásica, ¿no? De sueños premonitorios o en esa línea. Bueno, los sueños podría ser un sueño premonitorio, retroactivo, ¿no? Porque aquí lo Sí. particular es que está sucediendo en el instante, ¿no? No es que sucede al día siguiente o sucede dentro de una semana, ¿no? Sino al instante. Y sí, pero ese es el ambiente al que nos va a empujar Freud en ese momento cuando está presentando este sueño, nos va a empujar a lo propiamente psicoanalítico, con Freud, que sería lo inconsciente, la pulsión de muerte, ¿no? La sexualidad. El terreno, digamos, de lo ominoso, el terreno que hemos visto en Más allá del principio del placer, en el malestar, en la cultura, en el porvenir de una ilusión. Ese terreno es el que nos va a meter, obviamente, para hablar del psicoanálisis, ¿no? O sea, es lo ominoso para hablar del psicoanálisis, los sueños para hablar del psicoanálisis, ¿no? Las supersticiones para hablar del psicoanálisis y su interpretación de lo que le sucede al ser humano, de lo que no puede librarse el ser humano, ¿no? No hay quien pueda librarse de estas cosas. Sí, Olga, ¿quieres decir tu comentario? sí, tal vez lo que podría ser desde el punto de vista de la civilización, sí, es poder sospechar que no estaba realmente dormido, que estaba, digamos, en un estado en que había cierta parte de su atención ahí en lo que estaba aconteciendo. Y por el otro lado, pensando en esto de la superstición, bueno, es como la huida del sujeto siempre a ver algo o pensar que es algo de fuera y no interno, ¿no? No es su mente la que le juega en el acontecimiento, ¿verdad? Sino más bien algo externo, O sea, que lo saca de una responsabilidad, de un pensamiento que puede ser ominoso, justamente. exacto, ¿no? Nos mete entonces, quitamos la responsabilidad subjetiva para pensar mejor la civilización, el yo, y todo lo que para nosotros estaría en el terreno de lo inconsciente, para ellos está en el terreno de la realidad objetiva exterior, ¿sí? Como estímulos del exterior reales, objetivos, exentos de implicación subjetiva, ¿no? Es la gran diferencia. En este caso, evidentemente podemos pensar que este amigo que escucha eso del soñante, representante también de la cultura,
puede muy bien, efectivamente, pensar en que el espíritu del niño es el que se manifiesta en el sueño para darle una instrucción. Así como ponía estos ejemplos Laura de los filósofos, está también los ejemplos de pensar que a través del sueño hay comunicación o recibimos mensajes de los dioses o de los, sí, de los dioses buenos o malos, como sea. Es otra lectura que se tiene en la cultura de la humanidad. ¿Qué nos quiere decir el otro? ¿No? Pero el otro pensado como un otro real objetivo, no es el otro de nosotros en el psicoanálisis, sino es el espíritu el que puede ir y manifestarse en tus sueños. Como mucha gente cuando dice, ayer vi a tu mamá, ¿no? O a tu abuelito, no sé, algún muerto, en mi sueño y se veía muy bien. No sé si han escuchado esos tipos de comentarios. Y se veía muy bien, o como que me quería decir algo, o como que quería incluso que te dijera a ti algo. Una especie de medium. Medium, así como las personas que se dicen mediums, o como un medio entre el mundo terrenal y el mundo esotérico o supraterrenal, el mundo del más allá. ¿Sí? A través de los sueños. En las pesadillas, principalmente, porque este sueño que es una pesadilla o que es, o es un sueño resolutivo. Bueno, en las pesadillas, en los sueños de angustia, la presentificación de lo que sucede tiene la característica de ser, de tener todo el peso de una realidad objetiva, aunque sea un demonio el que se apareció en el sueño, aunque sea un muerto el que se apareció en el sueño. ¿Sí? Incluso visiones, ¿eh? O cosas como también, como solemos decir en la civilización, como viajes astrales, desdoblamientos. Las pesadillas nos hacen creer en la objetividad de lo que estamos alucinando en el sueño, figurando oníricamente. Pero apelan a una idea, ¿cierto? Una idea que está en el soñante previo a la formación del inconsciente e incluso previo a su propio nacimiento. Una idea que lo antecede de facto de manera determinante. La idea de que existen como que mundos paralelos, lo que Lacan llama el otro del otro. O sea, que existe un otro mundo donde ahí sí no sé qué y no sé cuánto. Entonces, ideologías que nos llevan a pensar a través de el método del como sí, vivir nuestra vida como si hubiera una vida en el más allá, como si hubiera una verdad oculta universal que nosotros podríamos acceder si hacemos cierto método o si nos abocamos a la disciplina religiosa, etcétera. Pero hacer como si
hubiera alguien que fuera omnipotente, omnipresente, omnisapiente, hacer como si. Hacer como, oh, sí, existiera un mundo en sí mismo que nada tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, esa es muy, muy clásica. Entonces, es el otro del otro. Que por cierto dice Lacan que no existe. No existe el otro del otro. No existe un mundo donde ahí sí no sé qué. Pero el hecho de que no exista no quiere decir que no podamos pensarlo, que no podamos hablarlo, que no podamos transmitirlo, que no podamos hacer como si sí existiera. Y que no podamos tener una relación inconsciente y consciente con ese tema muy particular, muy íntima, aunque sea así, tipo actual, ¿no? De gente que dice, yo no soy religioso, pero sí soy creyente, ¿no? Yo no creo en todo eso, pero sí creo en algo, en la energía de la naturaleza, no sé qué. Como que sí hay un orden ahí, como sí, como sí, como sí. Entonces, por si las dudas, pues mejor si me persino. Como hablamos de las supersticiones, ese es un tema que tiene todo que ver con lo que estamos trabajando y tiene todo que ver con el psicoanálisis. No podemos decirnos psicoanalistas y evadir esos temas por respeto a la ideología del otro, ¿no? No seamos francos con nosotros mismos. No, sin duda, no siempre hemos sido psicoanalistas. La relación que tenemos con esas ideas, esas amenazas del orden de él, duérmete niño porque viene el coco y te comerá. Pero entonces, maestra, para ser psicoanalista no tienes que ser creyente en nada. Yo, claro, Freud hace un desplazamiento muy claro, ¿no? Tienes que convencerte de la existencia de las formaciones del inconsciente, la relación que tienes con eso. Son una de las condiciones que pone Freud en su texto Análisis Terminable e Interminable para decir o calificar a alguien como analista o no. Lacan dice, a ver si te contesto así, ¿no? Dice que el verdadero ateísta no es el que dice Dios ha muerto, o sea, como Nietzsche, sino el que dice, por así decir, Dios es inconsciente. Bueno, eso dice Lacan y podemos trabajar. Pero lo que nos permite es no negar este tipo de cosas en su existencia efectiva. Que hay muchos que creen, como es psicoanalistas, ¿no? Que no, pues como eso es imaginario, entonces eso no existe, ¿no? Igual. Cuando dicen, no, es que tienes problemas psicológicos, que va el médico y le dice, eso debe de ser por razones psicológicas, ¿no? Lo que tiene usted es por cuestiones psicológicas y en una actitud que insinúa que son falsas. Por decir que son psicológicas, entonces son falsas. Y no se limitan a decir, y ese terreno, pues yo no lo manejo, pues vaya a otro lado. No, sino rematan dando pastillas relajantes, ¿no? O antidepresivos, o lo que considere el señor médico en turno. Pero el tonito ese de, pues es que como es psicológico, no es verdadero.
Freud nos dice acá, esa idea de la civilización que piensa que las palabras se las lleva el viento, que los sueños sueños son, es decir, no prestarle importancia, digamos, a este tipo de fenómeno. Creo que por eso, por esa situación, Jung se pelea con Freud, porque Jung sí se empieza a ir más a lo espiritual, o sea, él sí empieza a desarrollar más sus escritos a lo espiritual, y Freud no comparte esas ideas. Y tomando ese ejemplo que usted dice, ¿no? De cómo es psicológico no existe, sí, claro que me lo han dicho muchas veces, pero entonces ella no entendí. Si nos apegamos a la ciencia, tendría que ser algo tangible, algo que se mide, algo medible, algo que se ve y se siente. Y si es algo que no se puede medir y que no se observa, entonces ya no entendí. ¿Sí se puede ser creyente de algo y al mismo tiempo ser psicoanalista? Sí, pues, ¿O no, dejárselo bueno, todo al subconsciente? ¿O cómo? el sujeto para empezar es creyente de que él es él. Es creyente el yo del sujeto que él está completo, que no está dividido, que es creyente de que no existe lo inconsciente, es creyente de una cantidad de cosas. Es creyente de lo que su propio yo eh, dicta. Esa, para empezar, esa. Pensar que él es él. Cosa que nos deja bien claro el esquizofrénico. Pero bueno, cualquier neurótico tiene derecho a la creencia esa, o creer que ella es la más bonita, pero el sujeto es creyente, por supuesto, sin duda, ¿no? El punto no es eso, el punto es qué se hace con esas creencias, qué dimensión eh, toman bajo el trabajo psicoanalítico. Es como decir, cuando yo me hago responsable por mis decisiones y no dejárselo todo a Dios y al destino, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí, sí, Okay. es hacerse cargo de sus creencias, sean las que sean, vamos, el psicoanálisis no dice, no, no, pero Freud en particular es muy duro y es muy firme con esto. Lo es en el texto de Lo Ominoso, que algunos de ustedes trabajaron acá hace unos meses, es contundente Freud. Dice, cuando el sujeto, bueno, en mis palabras, dice, cuando el sujeto ha asumido esa responsabilidad subjetiva, esa eh, responsabilidad de su relación con lo inconsciente, con lo pulsional, con el más allá del principio del placer, este, difícilmente va a pensar que existe ese otro mundo, ¿no? Esotérico en sí mismo, sin que sea a través de nuestro propio permiso. O sea, eso puede existir en uno sí, solo si uno lo permite. Si tu única manera de explicar un ruido o un accidente es, o incidente es a través de la omnipotencia del pensamiento o de seres espirituales, pues no te podemos culpar de eso, pero si puedes explicarlo psicoanalíticamente, bueno, muy bien. Si no, ¿por qué? Porque no te dedicas al psicoanálisis, porque no te analizas, porque no sé qué, porque en verdad insistes en esa creencia, perfecto. O sea, no, no, no pasa nada, pues. No queremos dejar al mundo sin religiosos, sin creyentes. Igual y Freud sí, aunque sabía que era una misión imposible. ¿Por qué? Pues porque no le puedes quitar al otro el derecho de creer en lo que se le pegue la gana, aunque sea falso. Es el problema de la verdad última y máxima y la verdad verdadera. Bueno, sí, podemos tener la verdad verdadera, máxima, última, supercientífica, no sé qué, pero si yo, por mi voluntad, digo que no es cierto, no es cierto.
O sea, si uno, las verdades que uno sostiene, las sostiene cuando el cuerpo vivo de uno puede gozar de eso, puede obtener una satisfacción de eso, aunque sea sintomática, pues, aunque tenga cargas displacenteras. Como eso. Pues es que a mí no me gusta creer en los fantasmas, pero pues no puedo dejar de creer en los fantasmas. O sea, no, no es porque me guste creer en los fantasmas, los espíritus. O peor aún, cuando dice, pues es que yo vi un espíritu. Yo vi la imagen de el abuelito ahí pasando, o yo he escuchado eso en analizantes, yo percibí el olor del muerto, pues, del abuelito. Así, el perfume que usaba mi abuelito, no sé, lo percibí, lo olí. O yo vi así de reojo la efigie, como dice, la representación del muerto, pues. No, nosotros no ganamos nada diciendo, no, no, pues eso no es cierto, no puede ser. No, al revés, claro que puede ser. El punto es cómo lo explicamos y qué consecuencias tiene eso en uno y en todos. Psicoanalíticamente, la ruptura con Jung es eso, que Jung deja de hacer psicoanálisis. No es en los temas que estaba tocando, ¿no? Sino la manera en cómo las estaba trabajando ya no eran propias de la clínica psicoanalítica. Es por eso que Freud es muy firme ahí. Podemos hacer otras cosas, ¿no? Esoterismo, brujería, no sé qué, premoniciones. Como dicen ahora, todo el tiempo, no sé si se han fijado que hay toda una campaña de Bill Gates, tipo el nuevo profeta. ¿Cómo dicen de Bill Gates? ¿La nueva qué? Que dicen pronóstica, los pronósticos, como las profecías de Bill Gates. Como si él tuviera ciertas visiones más verdaderas que las que podemos tener, etcétera. Más como son visiones de un discurso de un sujeto cientificista capitalista, se le pretende dar más crédito, más peso a sus verdades, a sus premoniciones, a sus visiones, a sus pronósticos. Entonces, son esos fenómenos que están ahí y que no porque uno diga o porque Freud quisiera que todos lo analizaran psicoanalíticamente, eso va a pasar, eso es una ilusión falsa e imposible, por más que se desee, que se pida como deseo al soplar la vela del pastel de cumpleaños. Vamos, los pensamientos mágicos religiosos, dice Freud. Los pensamientos mágicos religiosos que están cargados de el gusto de la omnipotencia, ¿no? Los pensamientos omnipotentes. Maestro, perdón, retomando el ejemplo que dio ahorita de la lectura,
dijo algo ahorita que me llamó la atención. Dice, sí podrían ser, pero hay que tener cuidado. Por lo tanto, supongamos que sí pudiera ser que el hijo se comunicara con él a través del sueño. ¿Qué sería ahí lo contraproducente de verlo así, en ese ejemplo específico? No, ninguno, nada. Es verdad que el sueño, como lo presenta Freud, que a su vez se lo presentan como analizado. O sea, como, es parte del cumplimiento del deseo del soñante prolongando la vida de su hijo. No, Freud no abre ahí el mundo esotérico, el mundo del más allá. Recuerden que hay un más allá en el psicoanálisis que se llama más allá del principio del placer. Hay un más allá de la realidad objetiva. Y yo, en este caso, a diferencia de Freud, hago a leer la insinuación, el tema que está ahí tocando, de lo supersticioso, de lo espiritual, del esoterismo, de la negación de la muerte. Y junto con eso, la negación de la falta que implica la muerte. Como esa idea de muerte y su relación con la realidad trastoca a los individuos. Ya me cayó el 20. Es como la paciente que le comenté que tengo, que falleció su papá y siempre sueña con él y lo siente presente, oye sus pasos al subir la escalera. Dice que percibe su olor cuando va caminando, cuando está en algún lugar. Es no aceptar que ya murió, es no aceptar que ya no está, es pensar que sigue vivo, ¿no? Sí. La negación de la muerte y agrego esto de la falta que implica la idea de la muerte, o cómo la idea de la muerte nos pone en falta. Y cuando se niega eso, dice Lacan, tiene una frase que dice, cuando la falta, viene la angustia. Entonces, cuando se niega la falta que implica la idea de muerte, viene la angustia. Esa operación hace Lacan con el texto de Lo ominoso de Freud. Cuando negamos que la idea de muerte nos pone en falta, cuando negamos la muerte misma, viene la angustia. O ahí donde debería de estar la falta, ponemos otra cosa para suplantarla, viene la angustia. O sea, contrario a lo que solemos pensar, de, se oyen pasos en la azotea, o como dice, de que lo huele y así, se le aparece de vez en cuando, todos los 10 de mayo se le aparece, ¿no? Contrario a lo que pensamos, de que lo que nos angustia es que se presentificó un espíritu o alguien que debería estar muerto, realmente en el psicoanálisis, desde el psicoanálisis decimos que lo que angustia, lo que Lacan quiere decir ahí, es que lo que angustia es la negación de la muerte. O sea, que necesitamos que realmente exista el muerto para que no se nos aparezca. Oh, ya, ahora lo entiendo, maestro. Sí, ella nunca pudo despedirse de él, no lo vio como tal muerto, no vio su cuerpo, porque como se enfermó de COVID, no vio su cuerpo y me lo dijo hoy. Dice, como no me pude despedir de él, no pude ver su cuerpo como tal muerto, pues es como si me lo hubieran arrebatado todo, no solo su muerte, sino todo su cuerpo, todo él. Ya lo entendí, ahora me cae el 20. O sea, porque la muerte es un límite, pues, es un corte, es una falta. Y justamente agujerea la idea de la omnipotencia, ¿no? Entre otras cosas.
O tal vez un deseo muy universal de no morir, ¿no? Bueno, lo pone en falta totalmente. Y sobre de eso pueden instalar ideologías, religiones nuevas, viejas, lo que ustedes quieran, para intentar resolver eso, aunque estén muy desfiguradas en la línea de, por ejemplo, de los discursos cientificistas. Ahora que está muy de moda lo de Marte, como esta idea de que si el planeta Tierra vale gorro, podemos vivir en Marte. O sea, tranquilos, vamos a seguir sobreviviendo, ¿no? Como el gran mensaje, la gran fantasía que están ahí. Aunque sean solo algunos, pero pues los demás nos identificamos con esos algunos que sobrevivan y trasciendan. Fantasías como la fuente de la eterna juventud, ¿no? El caso de Dorian Gray. Es decir, son cosas que atañen al yo y a su narcisismo. Digamos que eso sí existe, la omnipotencia del narcisismo del yo. Eso sí, el yo puede imaginarse lo que se le dé la gana. La gran pregunta es, ¿por qué se imagina ciertas cosas en específico nada más? Pudiéndose imaginar 1000 cosas, se imagina ciertas cosas y las repite, y las repite, y las repite. O se le repiten a través de los sueños, a través de los lapsos, a través del olvido. O sea, la repetición, que es una manifestación de lo inconsciente. ¿Por qué? ¿Por qué pudiendo hablar de 1000 cosas, ¿no? Partiendo de que el yo es, en ese sentido, omnipotente a nivel de su imaginación, ¿por qué no se puede imaginar cualquier cosa sino ciertas cosas? Ejemplos de la vida cotidiana que sufren muchas adolescentes y adolescentes varones también, de sus papás, ¿no? Salen a la fiesta y los papás ahí mortificados, ¿no? Todo el tiempo le están hablando y hablando y hasta le dicen, es que si no llegas no puedo dormir porque siempre estoy preocupada por ti. ¿Y por qué? Porque te quiero mucho. ¿Por qué se está imaginando lo peor esa señora o ese señor? No sé si conocen casos así, seguro. Ustedes mismos fueron un caso así. O al revés, más allá de los padres y así, el mismo sujeto, la mujer, tiene siempre miedo de salir porque siente que la van a secuestrar, la van a raptar, la van a mutilar. ¿Por qué? ¿Por qué ese pensamiento es el que acompaña al sujeto en sus salidas? Y justamente en su interacción con los elementos menos controlados, o sea, más azarosos. Se piensa que porque está en casa, a propósito del quédate en casa, que por estar en casa se tienen las variables sorpresivas más calculadas y controladas, y que por eso el sujeto está más seguro. Es un miedo a la muerte de su yo, ¿no? Simbólico. ¿No? El punto sería ¿por qué se mortifica con cosas que ni siquiera están pasando? Pero el simple hecho de que las esté pensando e imaginando, sin preguntar a nadie, ya mortifica. Y en la mortificación nosotros conocemos un cierto tipo de goce, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no dice, ay, todo va a estar bien, no sé qué? O bueno, pues siempre está la muletilla de, pues Dios te cuide, no sé qué, o sea, que el inconsciente te cuide, ¿no? Fernanda, ¿no?
Pues podría ser más bien el miedo a que se cumpla su deseo de dañar al otro. ¿Deseo consciente o inconsciente? Inconsciente, por supuesto, O inconsciente. sea, reprimido, ¿no? Sí, sí, o sea, hay un deseo reprimido, es inconsciente de que al otro le pase algo. Sí. Y entonces si el otro se sale y no lo tengo a la vista, más bien es miedo a que ese deseo mío se cumpla. Puede ser. Y es, aunque no sea un deseo consciente inmediato del otro. ¿Cómo crees? Yo jamás le desearía eso, ¿no? Pero como en el inconsciente está la atemporalidad, y entonces la coexistencia de nuestras experiencias en la vida y la disponibilidad de ellas para manifestarse, de ahí el lapsus, el olvido, el acto fallido, la superstición. Hablábamos del sentimiento de culpa, ¿no? En esa división subjetiva, alguien puede desear algo, pone en esta línea de, ay, ojalá te mueras, ojalá te desaparezca, ojalá nunca hubieras nacido, ojalá nunca te hubiera conocido. Y al instante se arrepiente y dice, ay, no, ¿qué estoy diciendo? No, 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 no. Que la boca se me haga chicharrón. Que la boca se me haga chicharrón porque es otra, es una frase que tiene como premisa el creer que la boca es omnipotente. O sea, que el simple hecho de haberlo pensado, haberlo dicho, puede ser suficiente como para que se cumpla. Por eso dicen que la boca se te haga chicharrón, que lo que digas no se cumpla, como la versión negativa, ¿no? Y la versión positiva es eso del decreto, ¿no? Decreta y se te cumplirá. En ambos casos se está apelando a la omnipotencia del pensamiento. Pero sí, efectivamente, ¿qué pasa en mí como para que yo me esté imaginando algo del orden del castigo, o sea, de lo doloroso, de lo displacentero, en esa representación como el que a mi hija le está pasando algo, o a mi hijo, o a mi mamá, o a mi esposo? ¿Por qué? Yo no dudo que muchas veces efectivamente les pasó algo, o estaban corriendo un peligro específico, ¿no? Le gusta practicar juegos extremos. Bueno, tal vez hay más probabilidades de eso. Ajustémoslo un poquito. No está la niña afuera, no está nadie afuera, todos están en casa. Ok, y entonces el soñante sueña que la hija salía y la secuestraban y lo llamaban y lo extorsionaban y la mataban. A ver, no hay realidad objetiva ahí y el sujeto produce ese sueño. ¿Por qué? Y sí, como dice Fernanda, una interpretación pudiera ser la de el castigo, ¿no? Al sentimiento de culpa de haber fantaseado que el otro se muriera, o haber tenido un desencuentro con el otro narcisista feroz que ameritó decir, a partir de ahora tú estás muerto para mí. Son frases, ¿no? No sé si las han escuchado en, en la vida propia o en las telenovelas o en las películas, en los libros. Pero ese tipo de expresiones o ese tipo de pensamiento del el hijo que recibió a los 7 años, 6 años, unas palizas del padre que a su vez golpeaba terriblemente a la madre
Y en esos momentos no había otra defensa más que el desear que le pase algo, que se desaparezca, que no regrese más. Y que ese deseo puede mantenerlo latente el resto de su vida. O sea, pero el narcisismo del yo puede eliminar o desear eliminar a cualquier sujeto que le sea desagradable. Ya tenemos el sueño de Freud. Como dice Freud, nadie en el sueño se salva de mi rayo fulminante, ¿no? A una la corrige a Otto lo corrige por una, a Irma lo corrige por otro, se desquita, se venga, toma el lugar del doctor más reconocido, en fin, elige estéticamente a sus pacientes. Es una parte que no abunda ahí Freud, pero casi le dice, pues la otra está más bonita que tú y es más inteligente. Eso sí, la omnipotencia sí existe, a nivel de esa capacidad imaginativa del yo, por supuesto. Podemos imaginar lo que nosotros querramos. La observación psicoanalítica es que no somos tan libres como quisiéramos en aquello que imaginamos. El psicoanálisis nos dice que esas cosas que imaginamos, que se nos sintomatizan, digamos que en ese sentido se hacen realidad de una u otra manera, están predeterminadas. Finalmente están predeterminadas por el fantasma del sujeto. El fantasma del sujeto es producto de lo que en el psicoanálisis se llama trauma. Y del trauma no hay ser hablante que se pueda librar. Porque el trauma tiene que ver con el encuentro o la presentificación con esos primordiales, primeras, con esos reales, sin sentido, ¿no? Para que algo sea netamente del orden de lo real, no tiene que tener palabra, imagen, sentido. Estos encuentros, esta imposibilidad de sintetizar lo real. O como en términos freudianos, la imposibilidad del yo de sintetizar completamente al ello. La imposibilidad de que podamos tener una representación unívoca, objetiva y universal de lo pulsional. Eso de lo pulsional que no tiene representación, que no va en la línea de la palabra. Sí. El trauma como aquello que nos hizo toparnos de una manera muy particular con el sinsentido, para decirlo propiamente. Y bueno, y para que eso suceda, antes se tuvo que haber instalado el sentido. Entonces, está el sentido, está el sujeto hablante. El sujeto hablante es un paranoico del sentido, simplemente en la medida en que cree que todo lo que dice tiene un significado, o todo lo que escucha tiene un significado. Por eso es un paranoico del sentido. Todos nosotros somos unos paranoicos del sentido. Creemos que realmente estamos hablando casi en valores entendidos, ¿no? Entonces, el sujeto hablante que empieza a tener un goce muy particular con el sentido a través de la palabra, es alentado por el otro de la civilización, el otro familiar, a que haga significaciones.
a que lo que balbucea realmente quiera decir algo en términos objetivos. Sus primeras palabras, por ejemplo, sus primeros juegos, etc. Bueno, un sujeto así tendría un encuentro con algo impactante en la línea del sinsentido. O sea, que le hiciera recuperar el originario sinsentido con el que nació. ¿Sí? No hay más, lo más cercano al sentido en el recién nacido es la posibilidad de distinguir el placer del displacer. Eso, para pensar el sentido, entonces, tenemos que remontarnos al mundo donde no hay sentido, donde no hay verdad, así como lo conocemos nosotros en el terreno, en el campo de lo simbólico imaginario. Para hablar de verdad y de sentido, tenemos que partir del registro de lo simbólico. Siempre que hablemos de la verdad, de lo verdadero, estamos hablando de ciertas palabras, pues. O con, si ustedes lo quieren ver así, con ciertas palabras decimos lo que pensamos que es verdadero o falso. Sea científico, religioso, filosófico, psicoanalítico, budista, es así. Ahora, previo a que alguien sea científico, psicoanalista, etcétera, tiene que haber un bebé que no hablaba. Entonces, y que era un sujeto palpitante, que no por no hablar, no registraba el placer y el displacer. Eso sí, por eso Freud nos condiciona al principio del placer, ¿no? Pero no se queda ahí, va al más allá del principio del placer. Entonces, antes de hablar del sentido, podemos hablar de la diferencia entre placer y displacer, y sobre esas aguas movedizas, se va a instalar el terreno de lo verdadero y lo falso, etcétera. Así que sospechamos que muy probablemente todo aquello que consideramos nosotros, nuestro yo, como verdadero, tiene que ver con nuestra forma ancestral, infantil, de registrar el placer y el displacer. Cosa que el sujeto no es totalmente consciente de eso. O sea, no es muy consciente del goce que obtiene a través de sus verdades y de sus mentiras. No necesariamente, hay otros que sí. Pero en cualquier caso lo hay. Hay una relación de nuestro goce con nuestro discurso y con las cosas que creemos más importantes, así sean nuestras verdades, nuestras mentiras, etcétera. Están atravesadas por una selección inconsciente que hacemos que procura el placer. Pero también tiene la posibilidad de procurar el displacer. Ese es el gran descubrimiento psicoanalítico. ¿Qué diría la civilización? No, pues que eso está mal, eso está equivocado, eso está fallando. Los neurotransmisores de esta persona están haciéndole producir pesadillas. O el discurso religioso, su relación con el demonio, su tentación con el pecado le está haciendo traer estas cosas que le van a hacer daño o le van a hacer daño a la familia. Pero el punto es que efectivamente el sujeto puede
tener relaciones muy repetitivas tanto con el placer como con el displacer. Y le pueden resultar ambas muy pegajosas, muy adictivas. O sea, contrario a lo que podríamos suponer en esa relación platónica de lo verdadero, lo bueno y lo bello, en el otro mundo, en el Topus Uranus, acá no, pueden haber sujetos muy fascinados, al revés, por lo feo, por lo horrible, por lo falso, por lo malo. No es que la maldad humana sea un error de los neurotransmisores. No, el psicoanálisis reconoce, digamos, y dignifica el goce por la malevolencia. ¿Por qué no? No, pues es que no debería de ser. Eso es otro tema, señor. Además es un tema que le corresponde a lo social, a lo jurídico, a lo moral. Pero para nosotros a nivel de lo clínico, le damos crédito a eso, ¿no? ¿O qué decimos si alguien nos dice a un paciente, es que a mí me gusta, o me gustaba mucho de chiquito, matar hormigas o matar arañas? Y no falta el otro que le dice, bueno, a las arañas sí mátalas, pero a las hormigas no. ¿Por qué? A los osos polares no los mates, pero sí mata a los conejos, etcétera, etcétera. O un ejemplo actual, también muy común, muy popular, pero si en los videojuegos hay violencia, asesinatos y todo, ¿cómo es posible que tú dejes que tus hijos jueguen los videojuegos? No, no. Incluso a grados de decir, esos son juegos demoníacos, satánicos, prohibido, ¿no? Bueno, una, sí, actual, pero igual ya hace unas cuantas décadas, también la prohibición de jugar a la Ouija y una fobia a la presencia misma de una tablita ahí de madera. Pero tanto el que le tiene fobia a la tabla de la Ouija como el que le gusta la tabla de la Ouija, los dos tienen inevitable derecho de posicionarse al respecto. Uno puede gozar de rechazarla y el otro puede gozar de usarla. Pero los dos tienen una relación gozosa ante un objeto determinado. Puede haber otro que le es indiferente, lo tenga, no lo tenga, a mí me vale, pues. No entra en mi programa de goce, no entra en mi vida libidinal, me es indiferente. Entonces, vuelvo a decir, del otro lado, del lado de la civilización y del yo, puede haber creencias que apuntan a que eso no debe de ser, o que eso es un error, o que eso es una falla en el ser humano, la relación que éste tenga con la mentira, el mal, la mortificación propia y ajena. Y no, en el psicoanálisis eso es inevitable y tiene una dimensión ética. Es decir, todo sujeto se las tiene que ver con eso y decide al respecto. Consciente o inconscientemente, como veíamos la vez pasada.
El hecho de que uno no decida por algo conscientemente no quiere decir que no lo decida inconscientemente. Pero no estamos exentos del automatismo de nuestras decisiones, sean conscientes o inconscientes. Por más veloces que sean, por más inconscientes que sean. El por qué entendimos algo de tal manera y no de otra. En el mundo de los malentendidos. ¿Por qué entendiste mal? ¿O por qué leíste mal? ¿O por qué pensaste mal? No, pues por los neurotransmisores, ¿no? Pues bueno, ahí se acaba el tema, ¿no? Es culpa de los neurotransmisores y como decía Olga, lo ponemos en el terreno del otro, del exterior y nada tiene que ver uno con eso. El psicoanálisis no. Más bien es qué es lo que está de fondo de él, para exteriorizarse de esa manera, apoyándose en elementos del mundo interior y del mundo exterior. El último párrafo con el que termina Freud, la psicopatología de la vida cotidiana, en la página 270, me gusta mucho para traerlo. Dice, ahora bien, y para esto que estamos tocando, dice, ahora bien, el carácter común a todos los casos, tanto los más leves como los más graves, carácter del que participan también las acciones fallidas y casuales, reside en que los fenómenos se pueden reconducir a un material psíquico incompletamente sofocado. ¿Sí? A un material psíquico incompletamente sofocado, un material que, esforzado a apartarse de la conciencia, no ha sido despojado de toda su capacidad de exteriorizarse. Va otra vez, lo voy a leer más rápido. Los fenómenos se pueden reconducir a un material psíquico incompletamente sofocado, un material que, esforzado a apartarse de la conciencia, no ha sido despojado de toda su capacidad de exteriorizarse. Y ahí acaba el texto. Entonces yo le agrego, exteriorizarse para bien o para mal, de su yo y de los que estén alrededor. Pero es así. El otro camino es pensar que no tiene nada que ver con él y que eso tiene que ver con que efectivamente el espíritu del niño, en vez de descansar y morir a gusto, se tiene que aparecer y manifestar a través del sueño y decirle al papá, papá, ¿qué no ves? Me estoy quemando. Paso la palabra. ¿Qué piensan? ¿Qué comentarios? Se pueden abrir el micrófono y decir qué comentarios tienen o qué preguntan. ¿Qué seguiría después de eso, maestro? Ya una vez que lo haces consciente, ¿qué sigue? O sea, ¿en qué le ayudaría al paciente a hacerlo consciente? ¿Qué sigue? ¿Que nada más que se haga responsable y ya? ¿Hacer consciente qué? Eso, ¿no? Lo de, como ahorita el ejemplo que dijo del niño, de, mira papá, ¿que no ves que me estoy quemando? ¿No? O sea, ya que Freud, supongamos, le dijera de dónde viene ese sueño, ¿qué sigue? ¿Qué es el paso que sigue? O sea, ya se lo dice, se lo hace consciente y luego... No sé, no entiendo la pregunta. Yo pensaba en, bueno, cómo nuestros sueños nos llevan, por un lado, a pensar que no tienen nada que ver con nosotros, ¿sí? Y que toda vez que lo asumimos, bueno, simple y sencillamente dejarlo fluir en el sentido de, pues, aceptar que estamos ahí involucrados de alguna manera, ¿sí? Que nuestros afectos están ahí expuestos, por duro que parezca,
y tramitarlos, es decir, poderlos analizar, ¿verdad? Poder hablar sobre ellos y asumir que hay algo ahí, que nos involucra subjetivamente. Bien, en la página así 251, a propósito de esto que dice Olga, y respondiendo yo creo a lo que pregunta Diana, en el ¿y qué? ¿Y eso qué? ¿O qué sigue? Bueno, les voy a volver a leer esto que dice Freud aquí. 251 dice, el oscuro discernimiento de factores psíquicos y constelaciones de lo inconsciente se espeja. Es difícil decirlo de otro modo, hay que ayudarse aquí con la analogía que la paranoia ofrece. Se espeja en la construcción de una realidad suprasensible que la ciencia, aquí Freud empalma la ciencia con el psicoanálisis, para Freud la nueva ciencia es el psicoanálisis. Bueno, que la ciencia debe volver a mudar en psicología de lo inconsciente. Podría osarse resolver de esta manera los mitos del paraíso y del pecado original, de Dios, del bien y el mal, de la inmortalidad y otros similares, trasponer la metafísica a metapsicología. Eso lo resaltaría. ¿Qué sigue? Hacer una auténtica transposición de lo metafísico a lo psicoanalítico. Metapsicología es un nombre equivalente al psicoanálisis. Remite al psicoanálisis, pues. Y dice, y continúa diciendo, el abismo entre el descentramiento del paranoico y del supersticioso es menor de lo que a primera vista parece. Les leo el párrafo completo. O sea, cuando los hombres comenzaron a pensar, se vieron constreñidos, según es notorio, a resolver antropomórficamente el mundo exterior en una multiplicidad de personalidades concebidas a su semejanza. Entonces, aquellas contingencias que ellos interpretaban de manera supersticiosa eran acciones, exteriorizaciones de personas, y en esto se comportaban como lo hacen los paranoicos, quienes extraen conclusiones de los indicios nimios que los otros les ofrecen, y también, como todas las personas sanas, quienes con derecho toman las acciones casuales y no deliberadas de sus prójimos como base para estimar su carácter. La superstición aparece muy fuera de lugar solo en nuestra moderna, pero en modo alguno redondeada por completa todavía cosmovisión científico-natural. En cambio, estaba justificada y era consecuente en la cosmovisión de épocas y de pueblos precientíficos. Entonces, el gran desafío es ese, porque si no nos quedamos, como dice Diana, bueno, y luego qué, sí, el sueño ese tiene que ver con él, y luego qué, ¿no? Como apelando a lo banal o a lo poco práctico o interesante que pudiera ser. No, me parece que el desafío es llevar hasta sus últimas consecuencias esto, porque no se trata nada más, digamos, de ese momento en que el soñante soñó que se le aparecía el hijo y le decía eso, ¿no? Al momento de la muerte del hijo. Sino analizar ese sueño que no está analizado, evidentemente. No hay un análisis, es imposible de analizarlo, ni siquiera sabemos quién lo soñó. Pero sería así. Y nada más ese sueño, no. Sus sueños
todos sus sueños. Y nada más, pues no, sus síntomas, sus lapsus, sus olvidos, sus actos fallidos. ¿Y eso por qué o para qué? Bueno, ¿por qué? Porque eso implicaría estar en el campo freudiano, psicoanalítico. Y como que para qué, bueno, entre otras cosas, suponemos que para saciar una curiosidad latente al respecto de lo que le acontece, sobre todo cuando lo que le acontece lo hace padecer y sufrir. ¿Sí? De ahí la demanda analítica. Generalmente vienen con nosotros personas que tienen un cierto conflicto que implica un displacer, un sufrimiento o una impotencia. Entonces, desde ahí, también con el propósito y con la promesa analítica de que en la medida en que se van haciendo las interpretaciones analíticas completas sobre las formaciones del inconsciente o sobre el padecimiento del sujeto que viene con nosotros, va a disminuir el sufrimiento. Va a disminuir la idea de que tiene un destino marcado. Y hoy en día no necesariamente por los dioses y los demonios, sino por su propio pasado, por su origen. Es que como yo tal, o porque a mí me dijeron que yo desde chiquita tal, o no sé qué, entonces estoy condenado a la repetición de eso. No, no desde el psicoanálisis. Y no por una línea de negación y de capricho, sino que eso que se le repite al sujeto, ¿no? Que se le impone como un destino ahí demoníaco, como dice Freud en el texto del ominoso y del malestar en la cultura, ¿sí? Tiene que ver con él. Es decir, que no existe en sí mismo. Así le haya pasado cuando era chiquita o chiquito, el hecho de que eso tenga sus repercusiones vigentes tiene que ver con él en el presente. No es que él no tenga, no es que se quede ahí en el, pues se me repite y yo no tengo nada que ver. Ahí se puede quedar muchos en la posición del pegan a un niño, ¿no? También por eso ese texto es ilustrativo de los fantasmas. Aquí es, pues se me repite, no sé qué será, a ver si me tomo unas pastillas o me hago ahí un coco wash o una programación neurolingüística. Eso que se le repite, claro que puede traer una carga de angustia y de malestar. Y que, para empezar, reconocemos que eso existe, pues. No es como otros discursos dirían, no debería de existir el dolor, no debería de existir el displacer, no debería de existir la impotencia, no debería no sé qué, no sé qué. Bueno, pero existe, ¿no? Y en las premisas psicoanalíticas es que algo tenemos que ver con la vigencia de lo que nos sucede y con la vigencia de lo que se nos impone, aunque sea a través de las pesadillas, de los sueños, de los síntomas, etc. Depende de nosotros si optamos por el camino de averiguar por dónde están las conexiones o dejarlo así. En el otro goce, en el goce de él, pues yo no tengo nada que ver con eso, es mi destino, ¿no? Háganse cargo de mí. Sí, maestro. Entonces, yo me refería a que se lo dice, se lo hace consciente y yo me refería a que sigue en cuestión de que ya una vez que la persona lo sabe, lo que sigue, el paso que sigue es que al hacerse responsable o consciente de eso, ya lo permite o no lo permite en su vida, en su pensar. ¿Cómo lograrlo si es inconsciente de cierta manera? O sea, ya lo haces consciente, pero ya sabes que está ahí
ya sabes que está, o sea, ya le ayudaste a hacerlo presente, igual porque la persona ni siquiera tenía idea de que eso existía, pero ¿qué sigue? O sea, ahora Bueno, ya nada más es su decisión de lo que sigue elegirlo o no elegirlo. a ver, lo que sigue para el sujeto, lo sabemos nosotros, los que hemos pasado por ahí, lo que sucede, vamos, lo que en términos generales sucede o sigue cuando una interpretación analítica auténticamente atraviesa, trastoca el programa de goce de una persona, lo que sigue, como dices, lo que pasa en términos generales, es que el sujeto empieza a ver y a escuchar diferente. Y en ese sentido se le empieza a cambiar el mundo. Y una cantidad de cosas que pues, antes le interesaban, ahora no, unas que no le interesaban, ahora sí. Empieza a posicionarse en el mundo de una manera diferente. Hasta pueden llegar a surgir otras cosas que también tenía inconsciente que no notaba, ¿no? Puede Por ser. supuesto, ¿no? O sea, digamos que eso es lo que se va trabajando sesión tras sesión tras sesión. Pero en el inter de las sesiones, el sujeto ha sufrido, como dices, ¿qué sucede? Pues se le empieza a cambiar el mundo, porque empieza a cambiar las premisas con las que veía el mundo. Hay una frase de Freud que dice, aquello que se sabe, pero no se sabe que se sabe. Y que a través del psicoanálisis, entonces, uno empieza a posicionarse al respecto de otra manera, como decir, es que eso siempre lo había sabido, ¿no? O siempre lo sospeché, por un lado, pero no lo había corroborado. O está la otra posición de, es que nunca lo había pensado así. O sea, siempre lo había tenido presente, pero nunca lo había pensado así. O sea, como se empieza a pensar desde el psicoanálisis o las premisas psicoanalíticas. Y eso empieza a modificar la manera de vivir el mundo que vivía. Eso es lo que sucede. Si no, sí sería como se podía insinuar en lo que escuchábamos de Diana, así como irrelevante, ¿no? Como inocuo. Y sí puede ser inocuo para ciertas personas. Lo que escuche del discurso psicoanalítico se le puede resbalar totalmente. Pero nosotros, en el psicoanálisis, entre psicoanalistas, también decimos que cuando eso puede pasar, cuando auténticamente no hubo una verdadera acción analítica, una interpretación analítica de a de veras, no es tan fácil de olvidar, no es tan fácil de ignorar. Una, y ahora pónganle varias o frecuentes, pues menos. O sea, pero generalmente el sujeto que está en la causa freudiana, que está en el campo psicoanalítico, generalmente como analizante o como estudiante o como analista, tiene otra perspectiva. Se posiciona subjetivamente de manera diferente al común denominador de las personas. Para empezar, a él mismo, previo a su encuentro con el psicoanálisis. Para empezar. Entonces, si hay una diferencia con él mismo, pues imagínense con los demás. Que pues, por supuesto, eso ya se prolonga generalmente para el resto de la vida del sujeto. Aunque no se dedicara al psicoanálisis. Aunque fuera una temporada psicoanalítica,
la va a preservar el resto de su vida. De tanto es así que entonces nos parece muy lógico, muy comprensible, pues que el sujeto se dedica al psicoanálisis. Ya sea que transmita, que siga estudiando, que tenga su consultorio, pero está en el terreno. ¿Ustedes creen que eso es azaroso? ¿Cómo es que llegó ahí? Bueno, porque transformó su posición subjetiva. Se habla de la transmutación psíquica, porque cambió, porque se le movió el tapete, se le develaron una serie de cosas y ahora ya no las puede desconocer en lo que va viviendo en su vida cotidiana. Y pueden haber unos que digan, ay, eso ha de ser terrible, ¿no? Por el miedo a perder, ¿no? El miedo a perder es como a aquellos artistas, ¿no? Que el pintor que dice, es que ¿qué tal si me psicoanalizo y ya no voy a poder pintar como pinto? Porque yo pinto gracias a mi locura, gracias a lo que agita mi alma, pinto. Entonces, ¿qué tal si entro a un análisis y ahí se me modifica la cosa y ya no voy a poder pintar? Bueno, es falso, ¿eh? El sujeto sigue pintando, tal vez ahora ya sabe más de por qué pinta así o por qué empezó a pintar. Tal vez ahora va a tener mucho más claro qué es lo que pretende a través de su pintura, que tiene que ver con su deseo, ¿no? Y lo mismo para mucha gente también que, por ejemplo, puede temer perder su religiosidad si se psicoanaliza. Y no necesariamente, pero sí puede saber por qué es religioso, por qué cree en ciertas cosas, de dónde le vinieron, qué hace él en su programa de goce con esas creencias. Eso sí, y puede seguir siendo religioso. Creyente. Punto es que al conocer las causas de una cantidad de cosas que lo acompañaban durante sus malos y buenos momentos en la vida, se tienen otras lecturas, ¿no? Si tienes más ángulos, más piezas, pues ves, podemos decir, ves mejor o ves de una manera más amplia. Si tienes un rompecabezas y nada más tienes 2 que 3 piezas, pues no alcanzas a dimensionar de lo que se trata. Pero si tienes varias piezas o todas las piezas armadas, ahora puedes ver mejor de lo que se trataba. Y por lo tanto saber hacer mejor con eso. El saber hacer ahí, producto del psicoanálisis, les decía, se distingue del saber imaginario, ¿no? Del saber simbólico, el saber real. Porque implica su subjetividad en lo que está sucediendo, por más sorpresivo que sea. No es el saber real, digamos, propio del cuerpo y los movimientos del estómago y el instinto y los reflejos, ¿no? No es el saber imaginario de lo que podemos suponer que existe en el otro, un saber que puede alcanzar los grados de la omnipotencia al estilo de la religión o de la ciencia, que se creen capaz de saberlo todo tarde o temprano. Tampoco es
el saber testimonial, lo que uno puede dar cuenta de lo que sabe, exponerlo, explicarlo. El saber semblante se dice, ¿no? Sino es un saber hacer ahí en cada momento, en cada contingencia, en función de nuestro propio deseo. Sí. Sería un poquito como eso que dice, ¿no? Estás viendo y no ves, ¿no? O sea, como que lo tienes y pues no lo ves, no lo quieres ver. Siempre es como más, más sencillo y más cómodo hasta cierto punto, pues no indagar sobre esas cosas, ¿no? Ahorita lo pensaba un poquito como en esa parte del sueño, ¿no? Como en la parte de la civilización y el psicoanálisis, ¿no? O sea, la parte de la civilización siempre para la gente, bueno, he escuchado como muchas personas, ¿no? Como, es que, o sea, creo que hasta hay libros, ¿no? Así como de tipo Sambors o no sé qué, que te dicen qué significa tal sueño, ¿no? Y para la gente siempre va a ser más sencillo y más práctico, no sé, lo que sea, pues comprar ese librito y saber que si soñaron que se les cayó un diente es porque, no sé, algo va a pasar o ese estilo de cosas, ¿no? Sí, la comodidad de pensar que lo que sucede de alguna u otra manera ya estaba escrito y predeterminado en sí mismo, que nada Sí, tiene que sí, ver con él, que él sufre contigo. una posición pasiva al respecto, ¿no? Que él es víctima de lo que le sucede, ¿no? Sí, incluso, bueno, no sé si como del propio sueño, en alguna ocasión me acuerdo cuando estaba en la universidad, en una clase, mi profe de filosofía también era psicoanalista, bueno, es psicoanalista, y en algún momento un chico se acercó con él, o lo contó en el salón, no me acuerdo, como dijo, es que soñé que alguien mataba a otra persona, pero pues no sé, nunca supe quién era o algo así con todo este chavo, ¿no? Entonces el profe le dijo como, pues, a ver, ¿de quién es el sueño? ¿No? Pues mío. Entonces fue como, pues entonces, ¿quién mata a esa persona? Y ya dijo, o sea, el chico es como, no, pero no era yo, era otra persona. Cosa, como ese, no sé, ahorita me recordó como mucho esa anécdota, pero creo que va un poquito, como por ahí. Ujú. Sí, en el sueño, ¿no? Y lo que Sí, Freud nos invita acá es en las formaciones del inconsciente, en todas, por más casuales que parezcan, ¿no? Esa es la línea que él dice que obedecería al mandato, ¿no? Del oráculo del conócete a ti mismo. ujú, No, no hay tal conócete a ti mismo si desprecias, digamos, el sentido de tus formaciones del inconsciente, tus síntomas, tus fantasmas, sí, tus sí, lapsus. sí, ignora cosas tan casuales como dice él, ¿no? Lo más cotidiano. Sí. Entonces, bueno, sí, por supuesto que se necesita tener ahí un deseo de saber, una curiosidad, porque si no, nunca vas a entrar a esa empresa, ¿no? Y con justa razón, ¿sí? Aunque sean esos que dices, no, Aranza, estás viendo y no ves. Sí, exactamente. O sea, no hay, como dicen, no hay peor Mismo. ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Porque no hay que ver, así mero. Eso es. Bueno, muy bien, la próxima semana vamos a concluir ya este módulo, así que los animo a que avancemos lo más posible para que salgan sus preguntas, sus inquietudes,
y podamos concluir lo mejor posible para ya pasar a otro tema. ¿Ok?